Juanito, para la siguiente vuelta electoral. Bienvenido y buenos días. Pati, buenos días. Gracias a Emisoras Gran Colombia siempre por la gentileza de invitarme. Saludarle a la audiencia que va al trabajo, que ya está en las labores. Te escuchaba hacer promoción sobre el feriado, ¿no? Ya nos sentimos cerca del feriado. Cerca del carnaval, ¿no? Sí, Y Imbabura tiene, tiene de Juanito, todo. tenemos los del Paucar en Otavalo, tenemos la feria en Antonio Ante, ¿no? La feria de verano está a propósito celebrando las festividades 87 años de cantonización. Tenemos los carnavales del sol en Pivampiro. Pimampiro, en Urcuquí, que también están invitando a disfrutar. Nosotros del Coangue, El los Coangue, o vados sea, del Tahuandos, hay un hay de montón todo de para cosas, Imbabura, ¿no? sí. Sí, y bueno, pues también estaremos ahí en Pivampiro, en el Calvario, es una de las pistas más exigentes del Sí, y es país. un deporte de adrenalina pura, completamente pura, ¿no? Sí, bueno, creo que ese es un ejemplo bien interesante cómo Pivampiro se ha posicionado no solo en Imbabura, sino en el norte del país, en el Ecuador, como un destino para los deportes de aventura, ¿no? Entonces, estaremos ahí en la fiesta del sol y sobre todo pues disfrutando de esa bonita música y todo lo que nos Y ofrece con ese calorcito que esperemos no nos Pivampiro llueva, ¿no? y también pasar en familia, ¿no? Yo creo que el feriado y los carnavales pues siempre son esa excusa para reencontrarnos, para compartir con nuestros seres queridos. Bueno, entrando en materia, Patti, yo creo que deberíamos hablar de que estamos rumbo a una cuarta vuelta. Tomo las palabras del artículo escrito por el doctor Wilson Araque, fue mi profesor en la Universidad Andina, y él habla de que estamos rumbo a la cuarta vuelta. La segunda vuelta la ganó el presidente Noboa. Hemos tenido, como tú bien mencionabas, un presidente candidato que creo que ha sido más candidato que presidente, y hoy en esta tercera vuelta que fue pues bastante importante la diferencia que sacan las dos tendencias de Luisa y el presidente Noboa por sobre otras figuras, nos da paso a primero la polarización que vive este momento el país. El mundo está en una polarización de extremos y yo creo que eso va a significar pues que va a ser una cuarta vuelta muy apretada. Vamos a tener, yo creo que ver agudizada esa polarización y sobre todo los resultados serán muy apretados. Entonces, ¿a qué quisiera ir con esta idea? Es el papel de los medios de comunicación, el papel del CNE como un guardián de la democracia y el evitar que podamos tener lo que ya vivimos en estos pasados días. Grandes medios nacionales posicionando un exit poll que falló por largo a los resultados que estamos ya. Pero Ya una están vez más se quedó en oficializados. evidencia de que las famosas encuestas no tienen un criterio el momento de que Sí, la gente va a votar. y yo creo que el criterio de ellos es posicionar una retórica alrededor de ese pensamiento único de quienes las financian, ¿no? Que es en este caso obviamente el gobierno. Una campaña millonaria que ha liderado el presidente Noboa, más de 2 millones gastados solo en pauta en redes y tarimas, bailes, mientras en enero Ecuador tenía pues uno de los meses más violentos de su historia y al día de hoy 1.000 homicidios, 1.000 muertes violentas en el Ecuador. Eso nos invita a reflexionar. ¿Está en este momento el país para bailes, para tarimas vacías, o necesitamos una reflexión profunda de hacia dónde queremos avanzar como sociedad? Está bastante polarizada la situación y también esa gran incertidumbre, Juanito, en el sentido de que, si bien es cierto, las dos fuerzas políticas ADN, la Revolución Ciudadana, y hay una tercera fuerza que también puede decidir muchísimo en lo que viene esta segunda vuelta electoral, llamemos ya dentro de las elecciones 2025, que es Pachacuti. ¿Qué esperar de Pachacuti, Juanito? Sí, yo creo que hay que analizar con dos perspectivas. La primera, yo leía un tuit que me parece importante, con el 5% de votos, en otras circunstancias no sería relevante esa votación. Pero como están al Sin momento. desmerecer, ¿no? Ajá. Por otro lado, yo creo que hay que entender la votación que llega a Leonidas Issa, entendiendo una votación en muchos sectores del país urbana, de una generación joven, profesional, que cree en el ambiente, que quiere recuperar los páramos, que le dice no a un extractivismo salvaje, que te precariza las comunidades y el dinero se va únicamente para las transnacionales. Entonces, eso creo que es
la posición de fondo que ha liderado Isa, que creo que tiene una buena campaña, y lo otro está en lo que tú mencionabas, cómo Luisa González rebasa el techo del correísmo, y ahí creo que hay que entender que no es un voto al correísmo, no es un voto a un partido, es un voto a lo que está en este momento representando Luisa, a un cambio ante lo que ha significado la continuidad de Moreno, Lasso y hoy el presidente Noboa. Sin embargo, también es importante resaltar la crisis de los partidos políticos tradicionales. Mira lo que saca el Partido Social Cristiano, es su peor elección desde el 79. Esto demuestra cómo los partidos políticos han perdido representatividad en una sociedad que no cree en los partidos, que no cree en la política, en una sociedad donde el nulo está cada vez creciendo más. Construye mismo, Juanito, mira la votación en las elecciones anteriores. El único anteriores. asambleísta de Construye es Pablo Jurado. Jurado. Construye es un movimiento que no representa nada, y no hablemos solo de Construye, gran cantidad de movimientos no representan nada en este país. O sea, son las personas. Entonces, si hablamos de Imbabura, hay que reconocer que a Jurado le están votando como persona. Entonces... Bueno, él no tenía un arrastre presidencial, porque el presidente no pintaba nada en Imbabura. Cucalón saca menos del 1% y creo que el exprefecto Jurado está por el 12%. Con eso logra... Y Pachacuti se queda muy cerca, ¿no? Y demuestra que Pachacuti en Imbabura es una fuerza... Fueron 270 votos con los que ganó exactamente. exactamente. En Imbabura es una fuerza importante. Los 10.000 votos de Pachacuti, insisto, 10.000 votos en Ibarra, representan a una generación que quiere cuidar el páramo, que quiere rescatar Yaguarcocha, que quiere rescatar el río Tahuando, ¿sí? Que entiende la importancia de la sostenibilidad, de una armonía con el medio ambiente. Entonces, el desafío va a estar también en que Luisa pueda acoger esas causas que son hoy parte de un desarrollo sostenible, que son parte de una necesidad, porque el planeta está ya viviendo la crisis climática. Ya no se trata de que en el 2030 vamos al punto de no retorno. Estamos ya en esa cuerda floja de lo que significa el calentamiento climático. Eso va a significar más pobreza, y agudizado con la crisis de seguridad que vive el país, necesitamos que se tomen las decisiones ya. Lamentablemente no vemos que el presidente Noboa, una figura joven, una figura que prometía mucho, haya logrado entender esas realidades, sobre todo de los sectores más excluidos, y entender cómo ponerle al Estado al servicio de la gente, no al servicio de pocos. El círculo que él representa es de los grupos económicos más importantes del país. Bueno, y ese remesón que se ha dado también luego de las elecciones, cuando ha cambiado un montón de ministros, y por ende al cambiar ministros te cambian autoridades a nivel de todas las provincias. Yo venía escuchando una radio donde hacía un análisis justamente de esto. Los cambios son menores. El ministerio cambió de ministro, pero pasa el viceministro a dirigir esa cartera de Estado. Entonces, realmente es más de la improvisación que está ejerciendo el presidente Noboa en su gobierno, y yo creo que también hay que entender desde el otro lado por qué le han votado o por qué le sigue la gente confiando al presidente Noboa. La victoria o la pequeña victoria del presidente Noboa en esta primera vuelta significa que hay una buena parte de la población ecuatoriana que no cree en los partidos y que se ha visto representada en esa imagen, por un lado, y por el otro es un voto anti Luisa, anti el correísmo, así que la polarización sigue complicando porque el país necesita un gran acuerdo nacional. La crisis que vivimos ahorita no vamos a resolverla en un periodo. Expertos hablan de que al menos 10 años para retomar niveles anteriores a la pandemia, si se hacen las cosas bien. En un año y más que el presidente, insisto, ha sido más candidato que presidente, tú tienes conflictos diplomáticos a nivel internacional. Días antes de las elecciones, los aranceles que ponen a México, cuando la balanza comercial mexicana es superior a la ecuatoriana, en México eso fue una burla. Entonces eres una burla, un hazme reír a nivel internacional. Bueno, y lo que se dio, Juanito, también no hay que olvidarse cuando tenemos acá todavía los delegados internacionales, y ellos han hecho su cuestionamiento sobre por qué no se tomó la decisión de pedirle al presidente que haga campaña o se dedique a ser presidente. Sí, yo creo que la persecución a la vicepresidenta, a la ministra, a la jueza que falló en derecho en torno al tema, al conflicto que tiene con la vicepresidenta Abad, nos muestra y es un llamado de atención de por qué se le tiene que perseguir a la mujer, por qué a la mujer se le tiene que
perseguir el momento de hacer política? ¿Por qué el presidente se ha ido por sobre las leyes, por sobre la institucionalidad de este país? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque siempre estamos en el borrón y cuenta nueva. Habrá cosas que el presidente no haya hecho bien, y si es que él gana tendrá que continuarlas, pero si ha hecho mal tenemos que cambiarlas. Y si viene otra figura, en este caso Luisa González, las cosas que el presidente Noboa haya acertado ya tiene que continuarlas, porque de eso se trata la institucionalidad en este país. Y de igual forma, el respeto a la independencia de las instituciones. Lo del CNE ha dejado mucho que decir, porque, claro, ellos ingresaron las actas donde el presidente tenía una ventaja importante por sobre Luisa González para reafirmar lo que querían posicionar con el relato del exit poll. Sin embargo, tú tienes un empate técnico, 15, 20 mil votos de diferencia entre los dos. Eso te da a pensar de a qué juega el CNE. O sea, la democracia es algo que tiene que respetarse, tiene que entenderse que el momento crítico que vive en el país no está para esos juegos, sino para responderle a la gente. En este país no comen, 6 millones de personas no comen todos los días, o comen una sola vez al día. Si eso no nos duele, ¿qué está pasando como sociedad? Entonces, el entender que estas elecciones nos jugamos qué modelo de país queremos. Queremos un modelo que ha fracasado, vamos 7, 8 años de pugnas, de persecuciones, y no te están resolviendo nada. No digo que lo que haya sido antes haya estado todo bien. Hay problemas y hay que criticarlos objetivamente. Pero lo que tienes hoy, donde el gobierno ni siquiera puede terminar unas obras, tú estás aquí al frente, bajamos esta cortina y vemos una obra que no termina en un año. Eran para 6 meses. Es un área de 300, 400 metros cuadrados, es una vergüenza. O sea, Noboa no ha podido hacer 2 obras en Ibarra. El UPC junto a la iglesia de la Dolorosa va 1 año. Un UPC no pueden hacer. O sea, si gana para Ibarra nos va a dar que 4 UPCs, 1 por año. O sea, y hay obras primordiales que tenemos que resolver en la provincia. Y a la ciudadanía hay que plantearle que esto no es de ideologías. Esto es una cuestión de sentido común, de valores. Esto es una cuestión de entender al recurso público como algo sagrado, algo que tiene que ejecutarse y beneficiar a la gente, a la mayoría. Dar a la empresa privada condiciones para que invierta. Darle seguridad para que después no le vacunen. Entonces, si el presidente se está tatuando, en vez de decirme ¿cómo vamos a resolver el problema de la crisis de seguridad? Por favor. Bueno, y mira, Juanito, que nosotros estamos sufriendo en cuanto a seguridad, algo que no lo habíamos experimentado, lo que pasó la semana anterior. Es fatal. Aquí, a la entrada de San Antonio. Es fatal, la sociedad ecuatoriana está en un momento muy grave. Post pandemia se han agudizado los problemas de salud mental. Súmale el tema del narcotráfico. Súmale que el narcotráfico también está metido ya en la contratación pública, en campañas. O sea, esta es una cuestión compleja donde el Ecuador tiene que decidir, y ese decidir tiene que ser en respeto, porque también hay que rechazar a la gente que le vota a Luisa, que tacha de cualquier cosa, de cualquier insulto a la gente que le vota a Noboa, y viceversa. Aquí es el respeto, los valores, el entender que el Ecuador necesita una convivencia. Y esa convivencia a nivel personal yo creo que tiene que traducirse en la solidaridad, en entender cómo la economía la sacamos adelante todos, cómo la democracia no se construye solo con ir a votar. ¿Qué estoy diciendo como ciudadano? ¿Qué hago como profesional? ¿Qué hago en el barrio? O sea, es algo que va más allá de únicamente las elecciones. ¿Qué está pasando con la academia? La Universidad Técnica tiene la carrera de economía. No he escuchado a alguien de economía hablando sobre lo que vive Ibarra. 7 de cada 10 ibarreños están en la informalidad. Esa es la realidad de la ciudad. Y seguimos haciendo obras deportivas. Que no es tan mal, pero sin embargo te muestra que no tienen una visión de hacia dónde tiene que avanzar Ibarra. Aquí está el compañero, entiendo, es presidente de Angochagua. Hace unos años Angochagua fue destacada por la Organización Mundial de Turismo como un pueblo, como uno de los lugares más bonitos del Ecuador. Eso hay que potenciar. Yo, ¿no? Necesitamos que la política pública, que la municipalidad no solo vaya a construir concreto, le apoye a la Junta para que se siga mostrando como una vitrina al mundo. Tenemos el Camino del Inca en la Rinconada, el Capañán, el Oso Andino. Eso es la vida, hay que cuidar la vida, hay que invertir ahí, no solo en concreto, porque el concreto sabemos quiénes ganan. O sea,
la muestra de los resultados en Imbabura también es el rechazo a familias que han visto en la política un negocio, que secuestran universidades públicas, que creen que el municipio es una hacienda, donde el guagua hay que sacarla a cada inauguración. Eso es corrupción. O sea, mira, Patia, las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque si no las llamamos por su nombre van a seguir. Y también nos hemos acostumbrado a normalizar la corruptela. Entonces necesitamos ser objetivos. Sí, hay cosas que creo que son positivas que están haciendo en esta administración, pero las cosas que están mal hay que decirlas, y hay que decirlas con su nombre. Lo mismo pasa a nivel nacional. O sea, ¿cómo es posible que el presidente se vaya a nombre del Ecuador a hacer negocios con los canadienses? Negocios privados, donde empresas cercanas a su círculo tienen participación en las mineras. ¿En las mineras? Y no estoy en contra de la minería, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer una minería enfocada en la sostenibilidad. Mineras australianas, canadienses, sin duda tienen altos estándares que te permiten cuidar las comunidades, pero sin embargo necesitamos que haya un catastro serio. ¿Cuánto vamos a ganar aquí con Cascabel? Eso tiene que saber Ibarra, tiene que transparentar a la ciudad, porque claro, va a pasar lo que ha sido la historia de este país, donde van a venir, van a llevarse los recursos, te van a dejar algo para acá y se van a llevar todo para el extranjero. Entonces, esos son los grandes puntos que necesitamos que el nuevo gobierno plantee al Ecuador. Necesitamos recuperar Yacha y la economía del conocimiento. Ibarra es una de las ciudades referentes en el norte del país en cuanto a oferta educativa. Hay que potenciar eso. Hay que potenciar el geoparque. Miren, lo que tenemos en el suroriente, en Esperanza, en Aguchago, es una cosa tremenda. Si nos vamos a Cambuquí, tienen páramos, además tienen valle. La cultura afro. Si nos vamos para Alita, la Carolina, la biodiversidad que tienen ahí, los ríos. Hay que cuidar los ríos porque la minería informal está contaminando los ríos que llegan ahí. La zona de Intac también es hermosa. La zona de Intac, los cedros, veía hace pocos días un reportaje de los cedros en Ecuavisa, hermoso, es increíble. Entonces, todo ese capital ambiental que tiene esta provincia hay que rescatarlo y hay que potenciarlo desde la política pública seria. Quisiera acotar algo más. Ibarra tiene problemas estructurales. ¿Qué pasa con el comercio? Tenemos más de 10, 12 años parado el mercado Amazonas. 10 millones enterrados en un área que no era de la ciudad. Entonces, esos son los problemas estructurales que no se han resuelto, Juanito, que no se han resuelto. ¿Por qué parques te hace cualquiera? Árboles te planta cualquiera. Y no menosprecio. Pero sin embargo, estás hablando de la ciudad más importante del norte del país. Necesita política pública, con innovación, transparente y además que te solucione los problemas estructurales. Se muere Yaguarcocha. Y no se hace nada. Mire lo que dejó la anterior administración en ese paseo periférico del perfil principal del ingreso a Yaguarcocha. Está parado ya 2 años. Los concejales deberían estar fiscalizando qué pasó ahí, llamando a la Contraloría para que revise. No se puede invertir cerca de 2 millones de la ciudad y dejarlos ahí botados. Tienes acá este famoso mercado artesanal, le costó a la ciudad casi $1 millón. Hoy funciona el 30%. O sea, no hay una planificación seria y lo triste para la ciudad es que siempre se han puesto primero los zapatos y luego las medias. Juanito, le están escribiendo. Dice, qué excelente análisis representa el análisis objetivo de la juventud. Felicitaciones al futuro alcalde de Ibarra, le están poniendo. Gracias. Dice, ¿qué opinión tiene del gran trabajo de la prefectura? Y también dice, y su enfoque de políticas públicas para promocionar a Imbabura. Sí, yo creo que se ha seguido la lógica del geoparque, sin embargo, no hay nada concreto más allá de spots. O sea, si el geoparque no lo dimensionamos como política pública seria, de educación, de conservación, de inversión en infraestructura, nos quedamos ahí. Pero sin embargo, yo pienso que es bien interesante lo que está haciendo el prefecto con la vía para conectarnos a Mariano Acosta. Esa vía es tremendamente importante, te conecta con Pimampiro, un cantón que tiene muchísima biodiversidad, pero eso tiene que ir acompañado al tema de, por ejemplo, cuidar el crecimiento de la franja agrícola. Hace pocos días, semanas, un amigo denunciaba en Cubilche está creciendo la franja agrícola de terrenos invadiendo el páramo. Entonces necesitamos tener una política pública seria para cuidar el páramo. Yo creo que el gran desafío es que no solo la prefectura abandere el geoparque, necesitamos que cada GAT
Cada cantón se convierta en un ente sí, dinamizador que promueva. Lamentablemente ningún cantón ha tenido esa capacidad. La prefectura creo que ha tenido esa sinceridad, esa capacidad de institucionalizar el geoparque, pero creo que debe ir más allá de un Expodia. Necesitamos tener equipos técnicos alrededor del mundo gestionando recursos para el geoparque. Es lo que le va a dar de comer a Ibarra e Imbabura. Entonces necesitamos que eso sea un trabajo articulado con los GATS. Pero lamentablemente aquí la administración municipal yo no veo que tenga una visión de lo que es geoparque, porque lamentablemente en política existe siempre ese individualismo, existe esa envidia, creo yo, entre administraciones de no tomar lo que otros han hecho. Y ese debe ser el éxito de las administraciones, es decir, no empezar desde cero a lo que ya tienes. Quisiera acotar algo más. La anterior administración municipal tuvo un acierto con el Centro de Desarrollo Económico, apoyaba, gestionaba con más de 500 emprendedores anuales. Eso lo cerraron. ¿Por qué? Cuando lógico era fortalecerlo, entrar en una articulación con actores que te pueden ayudar con innovación, con tecnología para fortalecer eso. Ese es un gran error. Hay otras cosas interesantes. Esta famosa empresa Innova yo creo que puede hacer cosas interesantes. Construyes una institución que te permita captar recursos, que te permita con el sector privado poder entrar a inversión pública, a inversión en lo que está aprendiendo hoy con los parqueos. Creo que es interesante, ¿no? Para cerrar la idea de la prefectura, ¿no? Me parece genial el centro deportivo que plantean hacerlo con la piscina olímpica. Eso es una cosa hermosa. Y lo de acá, lo de Yuyucocha, Juanito. Lo de Yuyucocha es hermoso, es parte de la historia de este cantón, de la provincia, y hay que entender lo que significaría tener este centro deportivo con lo que es la piscina olímpica. Entiendo habrá un muro de escalada, sin número de infraestructura, porque a Ibarra le podría significar eso, ser ese gran referente en el norte del país en cuanto a una economía alrededor del deporte. Mira lo que le están poniendo, dice la vía Tunipamba Chiriguasi, debe ser, no, Rumipamba Chiriguasi, el gran anillo vial que se tiene planificado desde el ingreso de Pijal, el anillo periférico del lago de San Pablo, la vía San Antonio Peguche, que conecta con el Olivo y Uracrucito, y se empata en Pimampiro, Mariano Acosta, dice el corredor vial. Sí, yo creo que está bien. Hay que reconocer que el prefecto es un ejecutor. Salió de una administración importante en Antonio Ante, que hasta hoy la gente lo reconoce. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en infraestructura. Es la obra pública traducida a bienestar social, a transformar la capacidad de la gente de entender que esto va más allá de concreto. Porque Ibarra le viene invirtiendo por años millones en concreto. ¿Y qué ha pasado en Ibarra? Nada. Muy poco. No seamos fatalistas, no quiero menospreciar. Alguien me decía, estamos abriendo las calles de Ibarra, una semana abrimos unas, tapamos otras y volvemos a abrirlas. Sí, y al final eso no le ha significado Ibarra resolver los problemas estructurales que comentábamos, ¿no? Entonces, el éxito de la prefectura al poder hacer Cuicocha, al poder impulsar este gran proyecto alrededor de la piscina olímpica, yo creo que va a ser una cosa importantísima para el desarrollo del cantón, y yo creo que hay que pensar más a fondo cómo hacemos que el geoparque funcione. Soy un apasionado del geoparque, de la sostenibilidad. Creo que ahí tenemos una capacidad increíble. Yo estoy trabajando con los compañeros de la asociación Gallo Rumi, son vecinos de La Rinconada, y ellos tienen Capañán, son guardianes de más de 1.500 hectáreas de páramo. Tenemos ahí el oso andino, el ejemplo que puede dar la Hacienda Zuleta de cómo el desarrollo sostenible, negocios enfocados a la sostenibilidad funcionan y son vitrina al mundo. Es algo que tiene que replicarse. Tienes acá la hacienda Pimán, una cosa increíble. Entonces, yo creo que ahí hay una potencialidad gigante. Ibarra tendrá esos desafíos en los próximos años, recuperando el Tahuando, recuperando la laguna de Yaguarcocha, porque son cuestiones que van más allá del concreto. El concreto se puede hacer y el concreto se acaba. Lo otro te perdura, lo otro te interioriza ante la sensibilidad que tenemos o debemos tener ante lo que está viviendo el mundo. No es broma lo del calentamiento climático. Mira lo que pasó en Valencia hace unos meses en España. Algo parecido en pequeño pasó en San Antonio con una lluvia fuerte que tuvimos el año pasado. Así es. El rato que la naturaleza se complique el calentamiento climático o
tengas este tipo de desastres naturales que ahora van a ser más frecuentes. Los científicos que dicen, en los próximos años tendremos 30, 40 posibilidades más de que tengas ese tipo de escenarios en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, es gestión de riesgos, es inversión en ese tipo de proyectos. Y a seguir trabajando por nuestra vez Imbabura, Juanito. Gracias, Pati. Éxitos a usted y vamos a seguirle molestando para seguir Muchas analizando gracias. las situaciones, ¿sí? Muchas gracias. Gracias Ya, a todos. Juanito Arias, nuestro querido Juanito Arias, de aquí a través de la señal de la 107.5 nos deja muchas reflexiones de lo que se tiene que hacer. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y volvemos. Ya está con nosotros José Alvear, presidente del GAD parroquial de Angochagua.